como recuerdo mi anillo. ¡Coro! ¡Ay, qué lindo! Otra vez. Porque te quiero, hasta tu muerto volveré. No oigo. Serás mi estrella, si tú me esperas volveré. Señores, gracias por continuar con nosotros aquí en este miércoles santo, homenajeando a un grande, a la voz más alta del merengue, que hace una semanita nos dejó en medio de una tragedia que ha conmocionado a la República Dominicana completa y que creo que este va a ser tema durante muchos largos meses. Por eso quisimos traer a nuestra profesional de cabecera con el tema que a nivel nacional ella viene pregonando y diciéndole a todo el país, a las autoridades, a los legisladores, a todo el mundo, tenemos que presupuestar y colocar en la agenda nacional la necesidad de atender la salud mental de los dominicanos. Ella es la doctora Alexandra Itcher, nuestra amiga psiquiatra. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días y muchísimas gracias por en esta Semana Mayor, y aunque estamos muy cerca del tema de la tragedia, pues entonces sacar un espacio para nosotros hacer unas reflexiones y volver a recalcar algunos puntos de lo que no se me olvida nunca, Loreni. Tu programa inició y al día siguiente yo estaba aquí. Para mí fue de alta valía porque entendí que dentro de tu programación estaba ese espacio para la salud mental y muchísimas gracias por ello. Yo pensé que la pandemia nos iba a enseñar. Yo pensé que el COVID iba a hacer que nosotros hiciéramos una reestructuración general de lo que eran realmente las grandes demandas a nivel de salud. Claro, todo el mundo dirá, ¿tú te acuerdas que aquí en este programa fue la primera vez que yo dije que la salud mental se iba a convertir en la pandemia de la pandemia? Totalmente. El ser humano enfoca lo que es su bienestar y estabilidad en cosas que son realmente perennes. Un amigo, una relación de pareja, una casa, un carro, todo eso puede llegar e irse. Por ende, siempre vamos a estar en una línea de sufrimiento, siempre. Pero ¿qué ocurre cuando ese sufrimiento ocurre de forma abrupta, inesperada, mayoritaria y, por supuesto, en este caso, colectiva? Nosotros vamos a tener lo que es un colectivo en duelo o un duelo generalizado. ¿Vamos a tener o ya tenemos? Vamos a tener, todavía nosotros no estamos, porque estamos todavía en esas primeras etapas. El duelo, la pérdida, está compuesta de 5 y de 7 etapas. Digo 5 y 7 porque hay algunas etapas en donde tiene subdivisiones dependiendo de las herramientas que tenga el individuo para poder gestionar. Pero ¿quién, dime tú, qué individuo tiene herramientas para gestionar 5 pérdidas de una familia en un mismo tiempo? De manera abrupta. Y muy doloroso porque todo el que estaba ahí, yo quiero hacer esa observación, todo el que estaba ahí estaba en una edad productiva a nivel laboral y productiva a nivel de familia. Ahí habían familias completas, ahí habían matrimonios y niños. Vuelvo a hacer esa referencia, niños que se acostaron con padres y se levantaron huérfanos. Madres, yo tengo un caso muy particular de una señora con 2 hijas casadas que le llevaron los nietos para que abuelita se quedara con los nietos porque sus 2 hijas iban con sus esposos y fallecieron los 4. ¿Qué tú piensas que va a pasar con esa señora que quizás eran sus hijas quienes le proveían sus recursos y su estabilidad, una adulta mayor? Pero ¿qué va a hacer con esos 6 niños en donde hay inclusive uno de brazo? ¿Me entiendes? Hay una no estructura. Pero también pudimos ver, como en el COVID y como en los grandes padecimientos sanitarios,
que quién cuida a quién cuida. Ahí sacaron socorristas, enfermeras, bomberos, que estaban totalmente quebrados porque fue algo devastador. Entonces, ocurre esto en un lugar en donde se supone se va a disfrutar y es un lugar de manifestación de alegría. Y tú relacionar la alegría con algo catastrófico, algo que te da dolor, en un mismo lugar, eso es terrible. ¿Cuáles son las secuelas que nosotros vamos a empezar a ver y que ya, dicho sea de paso, la podemos estar viendo? Cuando ocurre una tragedia, cuando ocurre un accidente, cuando ocurre un fenómeno natural, una catástrofe, el individuo está en un periodo de supervivencia. Tú no puedes hacer muchas cosas, tú estás en supervivencia, pero dependiendo de lo que te ocurra, va a ser el impacto. No es igual una tragedia en donde tú tienes un accidente, en donde tú pierdes cosas, a cuando te fallecen o cuando tú eres víctima de ello. Yo hablaba que el tema de los afectados había que enfocarlo de diferentes formas. ¿Por qué? Porque no es igual el abordaje que le vamos a dar a una de las víctimas que salió por sus mismos pies, a una de las víctimas de las que todavía están ingresadas, a un grupo de familias de sobrevivientes de fallecidos identificados desde los primeros instantes y que pudieron hacerle sus honras fúnebres de la manera adecuada desde el punto de vista cultural, a otra familia que tuvo inmediatamente que salir del Instituto Nacional de Ciencias Forenses para el cementerio. No es igual ninguno de los procesos, pero tampoco es igual el abordaje que le voy a dar a uno de los que estuvieron ahí socorriendo, a aquel que recibió o estaba dando la atención en otro lugar, porque eso me tocó a mí. Yo fui a la zona cero y fui a ver solamente algo, pero yo era en mi centro de salud asistiendo a los que trasladaban. Y me tocó la parte de tener que dar o confrontar noticias de que tu familiar está identificado. Y no es nice. No es nice. Entonces, la salud mental está en un manifiesto. No obstante, ocurre la tragedia nacional, que yo quiero que entiendan esto y por qué el recalcar tanto, pero ninguna de las afectaciones en las demás áreas dejaron de pasar. Durante esta semana hemos tenido suicidios, hemos tenido feminicidios, hemos tenido agresiones muy altas y que, dicho sea de paso, me atreví a decir el miércoles con cierto temor, porque hay algo básico. Yo, como especialista en salud, como médico, tengo que hablar de números, porque es lo único que nos da la dimensión del impacto, estadísticas. Y yo me atreví a decir que tenía un temor de que las estadísticas de suicidio se dispararan producto de esto. ¿Por qué? Porque resulta que estamos hablando de 500 familias, hablando en grueso, de 500 familias con una afectación directa. Pero ¿y los vecinos? ¿Y los amigos? ¿Y los allegados? ¿Y el país? ¿Y el mundo? Porque tenemos dominicanos en el exterior que ahora cada 5 minutos están llamando a su familiar aquí. ¿Dónde tú estás? No vaya esto, no vaya lo otro. Hay un estrés postraumático colectivo. El estar mirando hacia los techos en todos los lugares. Aquí va a haber... Ayer yo estaba haciendo un levantamiento y había una parte que estaba techada y yo dije, no, quítenlo. Pero no, que tiene gruesas columnas, no, quítenlo. Pero no solo por mí, es que ya yo estaba entrando y estaba preocupada y lo que se ha disparado, la cantidad de lugares que se están visualizando que tienen problemas. Mira lo de la corte, la quitan. Cerramos esto. ¿Por qué? Porque nadie se quiere exponer a que vuelva a pasar y que yo sea parte de los que estén ahí. Sin embargo, ese mismo día, yo participo en un programa de radio, llamaron algunos radioescuchas diciendo, doctora, estamos frente a una escuela en Villamella que la pared se está cayendo. Estamos, doctora, en tal, la calle, la escuela nombre tal, en la calle tal con tal. Vimos hace 2 o 3 días que se desbordó el río Masacre en Dajabón, pero igual se llevó un puente. Sí. Entonces resulta que vamos a tener una secuencia de eventos que van a reforzar el trauma colectivo.
y que vamos a tener que tener una modificación social en muchos aspectos. Los negocios van a tener que cambiar. ¿Ustedes saben por qué? Porque ya la población tiene una predisposición a entrar a entornos cerrados y altos. Sí. Y va a estar con una angustia, van a dejar de ir, las personas van a preferir lugares abiertos, pero de igual forma no van a querer aglomerarse. Este trastorno de estrés colectivo y enfermedades, en este caso somáticas, que se van a visualizar con mucha frecuencia, puede extenderse semanas, meses, años y cronificarse. Cronificarse. Y todos los que tenían una condición de salud mental pudieran empeorar, pero ahora van a debutar muchísimos. Y por cada víctima, por cada persona afectada, tenemos que contar de 5 a 10 a su alrededor impactadas directamente. Doctora, usted sabe, y perdón que le interrumpa, con el tema de la idea y lo que usted planteaba inicialmente, que yo, en términos del dolor que sentí, el dolor vicario que yo sentí con el otro, no fue al nivel que el otro que perdió una víctima directa, pero fue un bajón bastante importante, por lo menos para mí, en términos de la productividad, en términos de buscar qué yo pudiera dar en términos de solidaridad. Claro. ¿Qué nosotros podemos hacer quienes tenemos quizás una carguita motivacional un poquito más que el que ha perdido una víctima para hacerse cargo de ese estado de ánimo del otro, de orientarlo al otro? ¿Cuál debería ser como ese pequeño tips que deberíamos aplicar en este sentido para ser solidario con el que ha atravesado una pérdida común? No es un pequeño tips, aquí hay que dar una lista. Sí. Una lista, porque incluso los abordajes van a ser diferentes. No es igual a tú decirle a un adolescente, estoy contigo porque te quedaste huérfano, a tú decirle a una madre al consuelo que le vas a dar a una madre que se quedó sin su hijo o sin su hija. Pero tú dijiste algo que yo creo que se puede convertir en quizás esa célula de motivación para la sociedad. ¿Qué podemos hacer aquellos que tenemos intención? Nosotros tenemos que unirnos, porque aquí hay muchas situaciones que las vamos a tener que determinar siempre y cuando estemos en consonancia y tengamos los mismos intereses. No hay que esperar una tragedia ni una desgracia para nosotros tener el acceso, las herramientas y las oportunidades de una intervención en salud mental. Ahora bien, hay unas palabras que resultan y unas acciones totalmente desacertadas. Yo escuchaba en el mismo lugar de la tragedia, cuando le daban noticias catastróficas a familiares, a los que estaban ahí, tranquilo, sé fuerte. No es el momento de ser fuerte. Pero hay que quebrarse. Sí, para nada. Hay que quebrarse. Y las afectaciones, los traumas, lo que te afecta a algo, tú tienes que validarlo. Tú no te puedes volar esas etapas que son los que van a hacer que tú vayas acomodando psíquicamente esa emoción que tú estás sintiendo y esa situación. Aquí hemos querido romantizar la información de salud mental, aunque no tenemos una idea clara ni siquiera de lo que nosotros necesitamos como pueblo. Esto no se trata de dramatizar. Esto no es una dramatización de hechos. Esto es la clara escena de lo que vive una persona. Si aquí nuestras autoridades no se detienen a hacer o a ofrecer eso que nosotros venimos diciendo desde hace mucho, aquí ya hay de por sí. Porque ¿qué tú piensas que traduce los números de violencia de género? Eso es salud mental colectiva. Eso es salud pública. Eso es salud pública. ¿Qué tú piensas que pasa cuando vemos tantos niños, niñas y adolescentes en conflictos con la ley? Que dicho sea de paso, durante esa misma semana todo el mundo y el país estaba concentrado en el tema de la tragedia. Y fue desastroso que en Moca un adolescente mató a una niña de 4 años. Sí. Y dijo que porque la molestaba.
Sin embargo, en 2 años, ese muchachito va a estar afuera y todavía no ha cumplido 18. Nosotros entonces tenemos que sí enfocarnos. En el día de ayer yo hacía alusión, Loreni, de que para agosto del año pasado, frente a algunos artículos que yo había hecho y otras cosas que se dieron, el círculo que asocia las ARS había notificado que ellos estaban en la disponibilidad de la cobertura de salud mental, pero que la DIDA y la CISA, el Consejo Nacional de Seguridad Social y la CISARRIL tenían que elaborar el programa y el proyecto para que eso pueda darse. Y ellos están. Y yo me pregunto, ¿qué ocurre que el Consejo Nacional de Seguridad Social y la CISARRIL no se ponen de acuerdo para la presentación de lo que se entiende es el proyecto de cobertura? Pero no obstante coincide con que ayer la CISARRIL hace una publicación en donde dice que todo aquel que tenga que hacer una notificación de no cumplimiento de la ley 8701, que es la ley de salud, que lo notifique. Yo dije que yo voy a buscar un bloque de los formularios, porque resulta que la Ley Nacional de Salud dice que todo tipo de afección debe de ser cubierta, pero que para colmo tenemos una ley de salud mental, que es la 1206, donde especifica que nosotros requerimos, claro, una ley que nunca se ejecutó y que por consiguiente del 6 hasta ahora es mucho lo que ha llovido y las necesidades sociales han cambiado. O sea, que habría que obligatoriamente hacer una actualización para una modificación de la ley. O en su defecto, lo que sea menos traumático y que requiera de menos comisiones. Sí, pero todo lo que se va a comisión, Loreni, se queda ahí. Eso es como, Ay, doctora, ahí mismo. Mira, como la sal de mujer como la sal de la mujer de Lot. Sí. Mira, ayer ese fue un tema. Porque en el 2023, y estamos en el 25, el presidente a través del decreto 603-23 se creó una comisión. ¿Para qué? Para las infraestructuras. Para que usted lo sepa. Y ayer decíamos, vemos cómo hay mucha gente proponiendo cosas. Pero con el tema de la salud mental, tú dices lo menos traumático. ¿Qué es lo menos traumático? Pero ¿qué es lo efectivo? Mira. Porque hay una cosita simple que lo escuché en una institución pública. Me encantó. Aquí la semana pasada teníamos la presidenta de CONANI, doña Ligia Pérez, y yo decía, usted dijo en una reunión, en un almuerzo, que la voluntad política se traduce en presupuesto. Si no hay presupuesto, significa que no hay voluntad política. Mira, tú sabes qué es lo que ocurre, que las enfermedades mentales, y ahora, cada vez que yo vengo a este programa, yo digo algo, o sea, yo me la voy a jugar. Las enfermedades mentales tienen una connotación estigmatizadora y de vergüenza. Sí. Y cuando tú mencionas que para que se lleven a cabo algunas cosas se necesita voluntad política, es que ocurre que los políticos cuando tienen una afectación de salud mental o tienen a alguien cerca se lo llevan fuera porque no le interesa darle una atención en el lugar en donde estas personas son conocidas. Aquí hay rutas específicas para llevar pacientes a ciertos países. O sea, no es aquí que se atiende. Entonces, si es algo en donde yo vivo, que puedo tener la atención externa, a mí no me interesa que se desarrolle absolutamente nada aquí. Pero en salud, no todo es presupuesto. Claro, se necesita para todo. Pero en salud, cuando yo digo que no todo es presupuesto, es ¿qué tú haces con un presupuesto si no tienes el personal? ¿Qué tú haces con un presupuesto con tú no tener, en este caso, digo, presupuesto para ejecutar? ¿Y qué tú haces con un no análisis realmente de las grandes necesidades y las zonas donde tú las tienes? Yo tengo desde el 2000, déjame acordarme, cuando el doctor César Mella Mejías era el director todavía de lo que se llamaba el Instituto Dominicano de Seguro Social, que fue precisamente donde se hizo ese transfer y se unió lo que era el Ministerio de Salud Pública en este caso y el Seguro Social para conformar lo que es el Servicio Nacional de Salud. Y yo me acuerdo que cuando el doctor Mella llegó, que dicho sea de paso, les deseo que
esté bien en este momento, cuando el doctor Mella asumió, me mandó a buscar y me dijo, doctora Iches, yo quiero que usted me peine el país y me ubique donde quiera, porque antes el Seguro Social tenía las famosas zonas o subclínicas. Donde quiera que exista una clínica, una subclínica, y ubíqueme todos los psiquiatras y todos los especialistas de salud mental de este país. Ajá. Y yo duré 4 meses. ¿No se tiene estipulado en algún...? Se tiene estipulado, pero hay algunos inclusive que no se registran ni demás y se desplazan. Y otros que llegan, que prefieren quedarse en el servicio privado. Y resulta que yo me dediqué a eso y dónde estaban y dónde no estaban, quienes habían fallecido, quienes se habían mudado, quienes se habían retirado. Y cuando yo le presenté eso, él me dijo, ahora doctora, dígame qué nosotros vamos a hacer como Seguro Social. Y fue donde nosotros estandarizamos los servicios de salud mental en lo que era el Instituto Nacional de Seguro Social. Y duré 5 años siendo un número gold estándar, que lo puede corroborar el doctor Ángel Almanzar, y sirviendo de modelo para otros lugares que no era precisamente República Dominicana. Tú ibas a ese lugar, a donde yo estaba establecido, y todo el mundo decía, es que esto está en este hospital, en el Gautier, pero esto no parece que está aquí. Pero ¿qué ocurre? No es solamente eso, es optimizar qué nosotros tenemos, qué podemos hacer. Y sale a relucir dentro de toda esta tragedia las grandes carencias que nosotros tenemos. El doctor Sarita Valdés decía ayer que porque lo llamaron para preguntarle el tema de por qué, no voy a utilizar los términos y a qué se referían, pero era con relación a la sobrecarga laboral que tuvieron los especialistas, los patólogos forenses, y salió un artículo en donde se decía cuánto ganaba. ¿Cuánto ganaba un patólogo forense? Pero quiero que sepan que la diferencia en salario de cualquier otra especialidad no hay diferencia, oscilan más o menos ahí. Los que cambian algunos salarios cuando ocupan puestos directivos. Pero resulta que, ¿cómo tú le dices a un patólogo, ejemplo, que se establezca en Mao? Un patólogo que vive en el Distrito Nacional, que se establezca en Mao donde se requiere porque no hay. Sí, ¿Cómo tú le dices si no es atractivo el salario, si va a perder su círculo de amigos, su círculo familiar, su círculo? Pero también si no tiene, en este caso a los médicos legistas, y no tiene el escenario para poder realizar lo que son en este caso las necropsias en ese mismo lugar, ¿qué va a pasar? ¿Qué hace uno por allá? Entonces, tenemos que ver cuáles son. En un país, y miren, esto estoy mencionando muchas cosas, pero solamente para que ustedes vean cuál es la gran sombrilla de la salud mental. En un país donde somos los número 1 en muertes por accidentes de tránsito. Totalmente. Otro trauma. Y que, dicho sea de paso, el mes pasado sale un artículo en donde dice que se aumenta el presupuesto para la cobertura de lo que son los accidentes de tránsito, pero no hay un presupuesto para salud mental, cuando nosotros sabemos que los accidentes de tránsito todos tienen enmascarado una condición de salud mental. Uso y abuso de sustancia, trastorno del control de los impulsos, trastornos del sueño, todos los accidentes que ocurren en la mañana, y dependiendo a qué hora ocurren, puede ser la causa. En la mañana, si te fijas, la mayoría de accidentes no son catastróficos, porque es el que se quedó dormido en un semáforo, el que te da un choquecito, el que te lleva el retrovisor. En la mañana todo el mundo está apurado. O sea, los grandes inconvenientes que pueden tener es porque me cogió el sueño. ¿Pero por qué te cogió el sueño? Porque quizá eran las 3 de la mañana y todavía no había podido conciliarlo. O es un cuidador, alguien que tiene que cuidar a su adulto mayor y se levanta cansado. Al final del día, todo el mundo está irritado. Son los accidentes en donde hay agresiones físicas, en donde los que chocan salen de los vehículos y se enfrentan, y es donde están, en este caso, las acciones desacertadas. Pero al final de la noche y en las madrugadas, todos son por uso y abuso de alcohol o cualquier otro tipo de sustancia. Y cuando vemos que los que dirigen los sindicatos de camiones, choferes y demás, ellos mismos dicen que si hacen pruebas antidoping se quedan sin choferes.
y que, Ese es peor. y que hacen una toma de muestra aleatoria, supuestamente, y salen tantos positivos. ¿Y a dónde llevo esos positivos? ¿A qué programa de rehabilitación los llevo? Porque tampoco tenemos. Aquí si no existiera, y tenemos que ser justos, aquí si no existiera Hogar Crea, aquí no tenemos. En un país en donde se bebe por todo, en donde se fuma por todo, en donde se juega por todo. Sí. Doctora, ¿sabes qué? A mí me llama mucho la atención algo que decía Chevalier hace un rato. Cuando pasó lo del Jet Set, el martes pasado, o sea, la semana pasada, hubo un freno general. O sea, la productividad se frenó. ¿Sí? Pero al mismo tiempo parecería que la llegada de la Semana Santa nos va a tener en reflexión. Nadie ha reclamado, bueno, por lo menos no hemos visto mucha gente reclamar por las medidas que la autoridad coloca. Esto se pone en una ocasión sin esa tragedia y la gente iba a salir a reclamar fiesta, que si alcohol, que si esto. Todas estas medidas. Este duelo colectivo también nos significa un freno colectivo de la productividad. Sí, claro. Es que aquí, bueno, te puedo decir qué pudiera pasar. Mira, ¿qué tú piensas que va a ocurrir con esa madre que se quedó sin esposo, con 2 niños y que quizás el papá era el proveedor? Sí. Se va a encontrar con la disyuntiva: o salgo a trabajar y dejo a mis hijos criándose solo, o trato de buscar ayuda familiar para que me ayuden con los niños, pero yo no voy a trabajar. Pero resulta que las víctimas fueron también empleados. Pero también vamos a darnos cuenta y tenemos que reconocer, el pueblo dominicano es muy solidario. Claro, aparece de todo en la viña del Señor. Es muy solidario, es muy empático. Y cuando tú hablabas del trauma, en este caso vicario, el trauma vicario es el tú asumir y percibir un dolor sin tener, en este caso, una afectación directa solamente por la visualización y la observación que tú tienes de cómo está sufriendo el resto, te dice a ti la calidad humana. Pero es el momento de asumir y de entender que las grandes inversiones se hacen en las personas, en la gente. En la gente es que se hace la inversión. Y como nosotros tomamos siempre modelos externos, vamos a quedarnos con los modelos en donde los países tienen, entre comillas, mejor calidad de vida y tienen menos gastos, menos costos y gastos en todos los servicios públicos. Es porque se invierte en la gente. Se invierte en la gente. Nosotros vamos a tener baja productividad. Hay un grupo de negocios que van a tener que cambiar su dinámica, van a tener que cambiar su estrategia porque no van a tener esas grandes demandas. Vamos a tener, en este caso, un dispare de lo que es la utilización de los servicios de salud, porque van a haber personas que van a ir mucho al médico. Las ARS, que aunque no cubran salud mental, las ARS van a darse cuenta que va a haber un dispare en lo que es la facturación y cotización de los servicios, porque ¿quién no va a quedar o quién no ha quedado con episodios de ansiedad y de pánico? Entonces, ese es el paciente que te va a ir 10 veces a una emergencia por un dolor de pecho y falta de aire en un mes. Doctora, usted sabe que, bueno, primero felicitarle evidentemente por la magistral exposición que usted ha tenido y la constancia. En la mañana. Y la constancia. La constancia de una mujer. ¿Cuántos años tú tienes luchando para desarrollar un espacio integral con el tema de la salud mental? Tomando que estamos en el 25, yo tengo 13 años en esto. 13 años. 13 años. 13 años, una lucha titánica. 13 años. Y yo propuse, incluso el viernes, yo dije lo siguiente, Loreni. Este es el momento, hablando per se de quienes pueden hacer la gran diferencia, este es el momento de que las ARS se vuelvan solidarias. Aquí, 12 millones de gente necesita ayuda. Y las grandes ayudas no se dan
ustedes saben que yo soy bastante clara, no se van a dar y no van a tener resultados efectivos en lo inmediato ni en el tiempo por hacer intervenciones grupales, porque cada quien tiene una percepción diferente de su dolor. Sí. Aquí el tema no es vamos a hablar, aquí el tema es vamos a intervenir. ¿Y qué ocurre? En pandemia, que eso lo trajimos aquí, en pandemia las ARS tuvieron ganancias por encima de los 3.000 millones de pesos. Y han seguido teniéndola. Si de verdad quieren tener una manifestación y ser solidarios con el pueblo dominicano, vamos a destinar un par de millones a lo que es esto. Vamos a hacer una gran diferencia. Claro. Aquí tenemos muchísimas propiedades que están retenidas de aquellas por procesos legales y demás. Aquí que están abandonadas. Aquí hay muchas propiedades que pueden utilizarse. Aquí hay muchos empresarios que yo sé que si de verdad se le hacen solicitudes específicas y concretas, van a ayudar. Claro. ¿Por qué? Porque tienen departamentos de ayudas sociales en donde forma parte de lo que es su estrategia, dinámica y misión, presencia social. Usted sabe que yo quería hacerle una pregunta y cuando usted me hablaba del caso de don César Mella, que conozco, psiquiatra, que le desarrolló esa labor, que le dijo vamos a desarrollar este proyecto, yo siempre he dicho que el hacer en el ejercicio público depende mucho de la convicción y la pertenencia que uno tenga con los problemas. Y eso que usted hablaba de ese estándar de modelo que usted lo hizo, mire, nada más por el hecho de tener una muy buena voluntad en el ejercicio público que se hacen las grandes transformaciones. Y yo quiero hacer una pregunta. Y sé que el presidente de la República, que el ministro de Salud Pública, que las altas autoridades que tienen que ver con el Gabinete de Salud ven este programa. Brevemente, ¿qué tiene que hacer el gobierno en estos momentos con una situación como esta en términos de salud mental para nosotros darle una cobertura al pueblo dominicano con esta situación? Te lo dice un jovencito que no está... lo digo por mí, que ponga la gente que sabe de esto. Aquí no se trata de que, cuando digo que ponga la gente que sabe de esto, porque en cada tema y en cada especialidad hay expertos que te van a decir realmente lo que se necesita. Y hacer, que dicho sea de paso, yo no tengo problema, el ministro, el doctor Víctor Atala, hemos tenido algunos cruces de informaciones en estos últimos tiempos. Y así como siempre las cosas que van a comisiones no se dan, para ejecutar no hay que hacer muchas reuniones. No hay que hacer muchas reuniones porque también tenemos un tema de egos y de quién quiere decir qué hizo, qué no hizo y que me dejen a mí y descalificar a los demás. Aquí mientras más manos, mentes y voluntades lleguen, mejor será. Pero el tema está que interponen lo que es probablemente la intención personal a la colectiva. Entonces, esto no se trata, excepto de ahora, que está como asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud mental, el doctor José Miguel Gómez, que hace como un mes y algo, y ya tuvimos un primer panel de lo que es la incorporación de salud mental en atención primaria, algo que lo llevamos a cabo en UNIBE. Fuera del doctor José Miguel Gómez, a todos los que habían puesto anteriormente como asesores, nunca habían hecho medicina pública. Entonces, alguien que no ha hecho medicina pública, ¿cómo tú piensas que va a saber lo que en realidad se necesita? Porque es cómodo tú dar una consulta en un escritorio, con aire. Entonces, las necesidades a nivel de salud mental han cambiado. Tenemos una sociedad altamente enferma, demandante y sin opción. Entonces, hay programas estandarizados que solamente con eso que dijo Loreni y que tú repetiste ahora, y con esa voluntad política, aquí nosotros necesitamos... Yo nunca había visto, es que miren, es que cómo va a ser que en un país
no exista un hospital especializado, o déjame cambiarle el nombre de hospital, porque la gente se ofende cuando hablamos de hospital, pero hospital es un centro de salud. Pero cuando hablamos también de psiquiátrico, lo ven con el término despectivo de que es manicomio. un manicomio. Entonces, a mí me gustaría, doctora, y eso es importantísimo, ¿cuál es la diferencia de la propuesta que está haciendo la doctora Iches a lo que es un manicomio? Mira, lo que pasa es que han querido siempre desde la propuesta, que eso está en maqueta y todo, y tú lo sabes, desde el momento de la propuesta y de la intención, han querido descalificarlo, porque en el momento que el pueblo dominicano tenga salud mental y que sea de acceso a todo el mundo, habrá muchas personas que su economía se va a ver afectada, porque resulta que los mismos que abogan que no quieren eso que yo estoy proponiendo son los que tienen los lugares de atención privado. Entonces, es obvio, es muy obvio. Y aquí yo no estoy hablando de manicomios. Miren, un manicomio era la forma, o sanatorio, eran las denominaciones que se le daban décadas atrás a los centros de salud mental. Y por supuesto, nosotros sabemos por la historia que los centros de salud mental no siempre fueron para pacientes o no siempre fueron creados para pacientes de salud mental. Incluso la historia del de nosotros precisamente es esa, porque era un centro de tortura. Lo único que lo enmascararon como hospital psiquiátrico. Sí. Y de hecho surge en la época puntual de la dictadura. Sí. Y era el famoso hospital o manicomio de Nigua, que luego fue trasladado. Que eso es una historia también interesante. Es una historia interesantísima al kilómetro 28, pero resulta que yo misma puedo decir que ese hospital lo que era un almacén de almas. Ahí era una condición infrahumana, no que violaba los derechos, era infrahumano. O sea, tú no tenías idea de lo que podía, que tú decías, una gente no puede vivir así, pero también no está recibiendo la atención lo que está estrancado. Resulta que las políticas actuales para la atención en salud mental es mantener al individuo lo más integrado a lo que es su entorno, a su sociedad, a su colectivo. Pero nosotros sabemos que hay condiciones y hay momentos de esa enfermedad que es crónica y permanente, que no se quita, no se engancha como una camisa, necesita una intervención. Aquí se intentó sensibilizar a la población para que se haga responsable de sus pacientes, de sus afectados, y que las atenciones de salud mental sean integradas a hospitales de segundo y tercer nivel, o hospitales especializados. Resulta que el primer obstáculo que nosotros tenemos son los mismos que dirigen los demás hospitales. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay que pelear las áreas. Y la gente, si supiera que fuera, no por la propuesta que se hizo en ese momento, que de por sí, desde el concepto de su creación, todos los hospitales deben de tener un 5% del total de las áreas, incluyendo camas, destinadas a salud mental. ¿Eso se cumple? No. ¿En ninguno? En casi ninguno. En los lugares en donde hay una confusión, porque la gente entiende que solamente el que tiene un problema de salud mental tiene que ir. Para nada. Pero tú tienes otras personas que derivan en un problema, o que una persona con un problema de salud mental también le da gripe, tiene un accidente, claro, tiene una situación. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? El trato no puede ser el mismo. No puede ser el mismo, pero también nosotros tenemos una gran barrera con lo que es el personal de salud. O sea, los mismos colegas. La gran dificultad, ya no, porque ya han entendido que no pueden manejar mucho la situación, pero tú no sabes lo cuesta arriba que es para que un colega te refiera o le dé el lugar correspondiente a ese paciente que tiene una condición de salud mental. Los pacientes de salud mental tienden a tener muertes súbitas y tienden a tener condiciones que se complican, porque cuando llegan a una emergencia, desde que ven en su récord que tiene una condición de salud mental, pero cuidado si se lo está inventando, cuidado si a él no le duele nada. Ay, no, yo no voy a atender a ese paciente. Ay, ¿tú te imaginas? O sea, lo discriminan. Y hay otra cosa. ¿Y los medicamentos son los mismos? No, para nada. Entonces resulta que yo lo que estoy proponiendo es un instituto. Cuando hablaba de que voy a tener que cambiarle el nombre del hospital, no es hospital lo que la doctora Iches está proponiendo, es un Instituto Nacional de Neurociencia. Aquí nosotros no tenemos estadística de nada.
y es un lugar en donde se dé atención especializada de todas las especialidades derivadas y con una connotación al paciente de salud mental. Te puedo poner un ejemplo puntual. Los pacientes oncológicos, dependiendo inclusive del tipo de intervención, de tratamiento que hayan tenido, desarrollan condiciones neuropsiquiátricas. Pero no es, de hecho, no es a cualquier lugar que pueden ir y no es cualquier psiquiatra que lo puede tratar, porque hay especialistas que quizás no manejan de forma adecuada o no tienen conocimiento de cómo manejar un paciente oncológico. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado, qué medicamento le pongo, si me interacciona con una cosa, con otra. Pero resulta que hay condiciones como el hipertiroidismo que pueden psicotizar a un paciente. Y ese paciente lo tiene que ver el psiquiatra, lo tiene que ver el endocrinólogo y lo tiene que ver el neurólogo. Pero ¿y dónde yo mando a esa madre con ese hijo a 3 lugares diferentes? Es tener las especialidades concentradas. Es que ese paciente de salud mental, ese señor que tiene una demencia, ese muchacho bipolar, ese hombre esquizofrénico, por edad tiene que hacerse un tacto rectal, tenga un urólogo sensibilizado y especializado en el manejo de ese paciente y que lo encuentre en ese lugar. Mira, doctora, lo que pasa es que son tantos componentes. Iches, es que es un componente tremendo. Lo único es que aquí se están dando propuestas. Y eso, y eso es lo que falta. Asumir a alguien que diga, me olvido que sea Iche o que sea quien sea que lo ponga. Pero, que vamos sea. arriba. Pero ojalá yo, porque mira, o sea, producto de todo, ojalá yo que me llamen y me digan, doctora, ¿qué es lo que usted tiene? Venga, pase eso. Que lo vamos a hacer sin usted. Yo lo doy. A mí Totalmente. yo no tengo problema con eso. Totalmente. Es más, me dicen, doctora, dígame, ¿qué podemos nosotros hacer? Yo le voy a decir, no es que yo tenga la verdad absoluta, ni que tenga la mayor preparación, porque todo será en equipo. Ahora bien, la voluntad política debe de darse. Una última pregunta, doctora, y va directamente relacionado al suceso del 8 de abril. Algo que pasó con mucha gente que tuvo que dejar el celular a un lado por la sobreexposición a las imágenes, a los contenidos, a la gente llorando, a las denuncias. ¿Qué tan saludable o tan impactante o cómo afecta el exceso del consumo de tanta carga informativa de las redes sociales? Eso es terrible, terrible, terrible. Y no solo eso, existe lo que es la huella digital. Todo se queda en la nube, todo se queda en el aire. Incluso por lo que tú eres asiduo a ver o por lo que últimamente tú puedes estar viendo con más frecuencia es lo que te va a salir, es lo que te puede atosigar. Y de hecho, la afectación en salud mental que pueden tener en estos momentos muchas personas por las imágenes expuestas, pero también por el tiempo que duran, van muy ligados a su productividad, de hecho, a su productividad. La gente mientras más usa el celular, menos productivo es. Y siente obvio que se agobia, pero nosotros también vimos que la infodemia se apoderó de toda la población. Y como dije al principio, hay de todo en la viña del Señor y vamos a encontrar personas que sí están y hay otras que se van a aprovechar. La vulnerabilidad que se manifiesta al tú verte afectado por el celular ha hecho, te lo puedo decir puntual, tengo 2 casos en esta semana que definitivamente le dije, mira, tú no puedes usarlo. Y van a venir acosos. Y hay un sentimiento de culpa también. Y hay una responsabilidad. Pero eso es una adicción, eso es una dependencia. ¿Y qué departamento? ¿A dónde yo puedo mandar aquí a un grupo de niños? ¿O dónde yo puedo tener a alguien que me dé estrategia para que los adolescentes me usen menos el celular? Es que no tengo dónde referir a nadie. No tengo dónde referir a nadie. No tengo un punto de referencia. Ese es el tema. No tengo nada, pero te decía, y la población se va a enterar de algo. Antes de que saliéramos al aire, yo le decía a Loreni que tengo 13 años en esto, siempre insistiendo, siempre diciendo, pero creo que ya llegó el momento entonces de hacer las cosas un poco diferentes. Voy a tener que hacer las cosas diferentes.
pero hay que hacerla. Cuenta conmigo, Alexandra. Pero hay que hacerla. Yo quiero felicitarte, de verdad, Alexandra. Yo quiero felicitarte porque déjenme decirle que eso que yo estoy proponiendo, hay una parte en donde nos van a tener que ver a Lorena y a mí juntas. Eso es seguro. Porque parte de lo que se puede brindar es como terapia complementaria a todas las personas que tengan una condición de salud mental cuando tengamos esos niños del espectro, con discapacidades, es que en esa ciudad de los animales puedan ir y ser referidos como parte de procesos terapéuticos a aquellas personas que necesiten intervención en salud mental y psiquiátrica. Entonces, déjame decirle que ahí está la cabeza de ese centro de terapia. Mírenla ahí, la tienen ahí al frente. Eso está concebido dentro de ese proyecto, o sea que nos van a tener que ver juntas. Entonces, yo voy a decir algo que puede resultar ser una broma, pero con broma y todo es uno de los que más resuelve. Papá Hipólito, deme del terreno que mandó para que gestionaran con Lorena y Rápido, deme el de al lado. ¿Verdad que y ahí nada más nos cruzamos por una puerta en común. Te tengo uno mejor. Sí, para que tú sepas. Por favor, yo necesito. Es más, yo sé que con la buena voluntad, facilítennos los terrenos, porque los terrenos que en su momento estaban, que iban a ser comprados, iban a haber parte ahí, mucha consideración. Es que no hay que comprarlo, el Estado tiene. Pero denme un monte, mándenme por donde ustedes quieran, solamente que tengan los servicios básicos, agua y luz y de por ahí ya. Claro, porque el Estado que haga lo suyo. No, pero yo estoy de acuerdo con la doctora y ella tiene que hacer esa presentación disruptiva para que también llegue. Habla con papá. Gracias a la doctora Alexandra Iche. Muchísimas gracias. Nuestra experta de cabecera, psiquiatra, que ha estado compartiendo con nosotros y que nosotros apoyamos 100%, 1000% si es necesario, a todo lo que ella propone, porque sé que es bueno y válido para la República Dominicana. Con ella vamos a una breve pausa comercial cuando regresemos más aquí en La Primera Hora.